Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a estar hablando de lo que es la OBT, de qué se sabe de la OBT y vamos a estar hablando de dos supuestas clases que van a venir, sí, hay mucha gente o hay algunos videos que estuvieron circulando por ahí mostrando y hablando de estas clases, bueno, vamos a hablar de ella y vamos a contar la verdad, como siempre, acá se cuenta la verdad, ¿sí? Antes que ir para abajo, recuerden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos y recuerden que ayer subí dos videos, uno de ellos fue la serie de Last Day on Earth, que si pueden pasar a verlo y darle un poco de amor sería de mucho agradecimiento de mí hacia ustedes. Así que ahora sí, vámonos para abajo que tenemos mucho de qué mostrarles. Vamos. Bien, estamos acá dentro de lo que es el juego. Sí, en realidad en el juego vamos a estar un ratito nada más y después vamos a ir al Discord y a ver algunas fotos. Obviamente que bueno, ya sabemos, todos sabemos que la temporada número 6 terminó hace mucho tiempo. Desapareció lo de acá, sigue estando el campamento, siguen estando los frascos, siguen estando los orbes de luz en las zonas de farmeo, no podemos hacer nada. Y como ya saben, el tema de la temporada 7 ya debería haber salido la semana pasada, la OBT. Sí, la semana pasada ya debería haber salido la OBT, pero se demoró todo y se retrasó todo por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Así como ya expliqué varias veces, si se escucha trueno o si se apaga la luz es porque está un diluvio de la puta madre acá dentro en mi casa, ¿sí? Le decía, entonces ya saben y ya comenté mucho, todos sabemos que Kefir es Rusia, es de Rusia, ¿sí? Pero está al sur de Moscú y está al oeste de Rusia, ¿sí? Está bien cerca del límite con Ucrania y sabemos que no es que Kefir maneja los 3 4 juegos todos al mismo tiempo, ¿no? Cada juego tiene su sector que manejan el juego. Y el sector de Frostborn es en su mayoría ucranianos y el estudio de Frostborn está en Ucrania. Entonces es por eso de que la están pasando mal. Mandamos el apoyo a todos ellos desde acá, obviamente. Yo hace 5 días que no tengo contacto con ellos. La última vez que hablé me dijeron que estaban sin luz, estaban complicados. Entonces, bueno, obviamente no voy a contar mucho más, pero la están pasando mal y todo hasta que no termine la guerra o no se calme todo esto, va a estar difícil que salga el OBT. Si eso es más que nada para hay mucha gente que me pregunta y tan ansioso, yo sé que esto genera ansiedad, ya sé que todos queremos jugar y el juego es una forma de despejar nuestras cabezas, pero hay que tener en conciencia de que la están pasando mal y que hay que mandar apoyo mental aunque sea para ellos, ¿no? Así que eso en cuanto a lo que es la OBT. Está demorado, no hay fecha de lanzamiento, no se sabe nada. Es por eso que algunos decían, cuando ahora que subo Last Day on Air al canal, si salió temporada en Last Day va a salir la de Frostborn. No, no tiene nada que ver. Generalmente siempre están nivelados, salen todas juntas. Sale el Frostborn, sale Green Soul, sale de las Day, salen todas al mismo tiempo. Y por eso digo que la OBT estaba pensada para que salga la semana pasada junto con la de Last Day. Pero en este momento, esta circunstancia, se desbalanceó todo, ¿sí? Bien, vámonos para abajo que tengo que mostrar algunas fotos y vamos a estar hablando, ¿sí? Porque que he visto algún video por ahí hablando de una clase nueva que se va a venir, ¿sí? Antes de que pase todo lo de la guerra, cuando estábamos con el hype de las fotos y demás, que de la temporada número 7 vi un video donde hablaban de una supuesta clase nueva y te hacía todo el verso y demás, y vamos a ver eso. Bien, la foto es esta, la que habíamos visto, ¿sí? Obviamente que está todo en ruso, se ve ahí como un arquero acá con una ballesta, ¿sí? Vamos a ver si le puedo meter un poco más de zoom. Se ve como un arquero ahí que es tipo un casco de impulsor, una ballesta. Las habilidades tiene un cuervo que no sé por qué con 3 flechas. Tiene 3 flechitas de colores y esto es como esas cosas que usan los presos, ¿no? Que tienen para enganchar los tobillos y unas cadenas. Está todo obviamente en ruso, ¿sí? Si lo tratamos de traducir, intenté traducirlo con un capturador de pantalla y obviamente me sale esto, Scout 4, que no sé, se especializa en armaduras medianas cuando la armadura parece bastante pesada, se disculpen la lluvia. Daño de la cebolla Tarbalet, cualquiera, 5 de salud en unidad de revisión, o está muy mala traducción o el que hizo esto puso letras rusas al azar. Realizar para explorar la clase, ganar Kirk en 3 minutos. No disponible en el escenario, prueba temprana, ¿sí? Entonces, bueno, como le digo, es una imagen que, por lo que me confirman a mí, es falsa, ¿sí? Es un Photoshop.
El cuervo es el mismo cuervo, es lo único que le agregaron 3 flechas. Las flechas no sé dónde la habrán sacado y esto tampoco no sé dónde lo habrán sacado. Parece muy real, parece muy lindo. Sí, fíjense lo que es el simbolito. Sí, parece como que tiene un barbijo. También que estamos en pandemia, pero tampoco para tanto. Si nosotros vamos a ver, igual eso le doy la derecha porque todas son iguales. ¿Sí? Si ustedes van a ver las iconos de la clase, son todos parecidos. Y este, fíjense que también tiene capucha y como un barbijo y tiene las plantas ahí. Este también tiene, sí, es como en realidad como barbijo se usa así una túnica tapándole la cara. Fíjense que todos igual. Fíjense que estas dos son iguales, lo único que cambia son los colores y el hielo por el fuego, ¿no? Después, bueno, este es igual, sí, entonces puede ser que se haya sido un Photoshop de alguna de estas que le sacan. Fíjense que estas dos también son iguales. Si le miran de los ojos para arriba, no cambia nada. Lo único que cambia es sacan las espadas y ponen un humito. Y bueno, estas también son parecidas, ¿no? Estas, mira, son iguales. Lo único que cambia es que a una se le agrega el... Uy, cerré la mierda del coso. A uno se le agregaba el símbolo de la curación abajo, ¿no? Entonces, confirmado, gente, es falso. Es así. Entonces, recuerden, oficial, van a ir al Discord. Van a ir al Discord oficial de Frostborn. ¿Sí? Discord, Game News. Y acá van a tener la información oficial. Miren esto, el 21 de febrero salió la publicación cuando estaba por salir todo, qué pena, ¿no? Oficial, lo único que hay es esto. OBT, temporada número 7, lo único oficial es esto que se vio acá. Después de ahí, nada es más, es oficial, ¿sí? Segunda imagen, lo mismo. Un Photoshop barato, ¿sí? Esto es se ve como una bruja de hielo. Esto también se parece al báculo de ceniza, pero lo mismo. Bueno, lo que es el icono, digo lo mismo, sí. No sabemos si es real o no por el tema de que son todos parecidos. Ese que está ahí es muy parecido a este que está acá. Solamente que le ponen un círculo naranja alrededor y le ponen una luz amarilla acá abajo y hacen que sea igual, sí. Fíjense que tiene la calavera, los pinchos al costado y la carita ahí. Es el mismo que está acá, solamente que le ponen otro color y demás, pero es el mismo. Después, bueno, obviamente todo en ruso, que vamos a tratar de ver la traducción, creo que es esta. Gulbane, especialidad armadura ligera, daño por cualquier personal, 515 de salud. Explorar la clase, bueno, obviamente que esto en realidad lo que te dice no te habla de las habilidades, sino de lo que te pide, ¿no? Poner las gafas de dominio de hechicero, o sea, donación, 30.000 puntos. Poner las gafas de habilidad, 30.000 puntos. No sé qué sería eso. Nivel 130, examinar cualquier clase, 30 clases aprendidas. Esto, obviamente que es una captura de las clases, de alguna clase que ya está, capaz que le sacan archimago o algo. La verdad que mata a 15 jugadores y abre cofre en la silla de santuario. Tendríamos que ver de qué clase está robado esto, ¿no? Pero bueno, la imagen es una imagen bien hecha, está linda, todo bien. Pero fíjense en estas tres, las tres habilidades estas que están acá. ¿Sí? No se les resulta conocido si van al juego. Esperen que se me reinició porque estuvo inactivo. Si van al juego, ¿sí? No lo ven no lo ven similar a algo, miren bien. ¿A qué se hace acordar esto? Si van al juego y miran, son de las de chamán y de demente. Solamente que le modifica un poco las cosas y le cambia el colorcito y ya está, ¿no? Entonces, esperen que cargue el juego. Miren, si vamos a la clase de chamán, es el mismo rayito. Miren el rayito ahí. Y miren acá. Es el mismo que está invertido, ¿sí? Fíjense que acá tiene yo me marco con el dedo. Fíjense que... marcaba con el dedo y claro, usted no lo ve. Fíjense que está el cristalito y tiene este chiquito arriba del lado izquierdo y el derecho grande abajo, o sea, el grande a la derecha y el chiquito a la izquierda. Y si miran este de acá, está invertido. Sí, acá está. Y acá está invertido, ¿sí? Fíjense que acá el chiquito aparece a la derecha y el gozo. Entonces como que dio vuelta a la imagen nada más, ¿sí? Pero es el mismo rayito que le da vuelta a la imagen. Y obviamente que lo del medio lo cambia. ¿Sí? Acá tiene un rayo y ahí le puso una espada. Pero es el mismo cristal. Después lo mismo. La calavera esta que está acá como gritando es la misma que está ahí, solamente que le corta la parte de la pera, ¿sí? Que es como que solamente se ve la cosa de arriba, los dientes. Y le meten un par de cosas más, ¿sí? O es parecido, ese se me parece más al de brujo, ¿no?
Ah, se parece más a este capaz. Pero bueno, y el último que está acá, este que está en azul ahí como gritando, es el de Demente, ¿sí? Que si van a la clase de Demente, es el mismo que está ahí, solo que acá está en azul y con un poco más de cosas, ¿sí? Pero es que es exactamente lo mismo. Entonces bien, esto fue más que nada un video informativo para mostrar las fotos que las tengo y que las puedo ver y las podemos mostrar, porque no es que yo estoy diciendo que son falsas, sino que anunciaron que son falsas, sí, pues generalmente cuando pasa que no puedo mostrar, sí, que hay gente mostrando fotos o mostrando cosas que son filtraciones reales, yo no las puedo mostrar porque son justamente filtraciones. En este caso es una copia, es una falsedad, entonces sí la podemos mostrar, sí puedo hablar de ella porque es un Photoshop bien armado quizás, o no tanto, como quieran verlos ustedes, pero me dieron la autorización de mostrarlo, ¿sí? Y con respecto a esto, sí, obviamente que todo lo que sea la OBT o lo próximo que va a estar viniendo, tenemos que ser pacientes, no queda otra que esperar, rezar de que se calmen las aguas en esa zona y que todo se pase para que podamos, primero para que estén bien ellos, para que no haya una tercera guerra mundial y para que nosotros podamos disfrutar de lo que es este gran juego que jugamos nosotros, ¿sí? Después, en cuanto a lo que es información y novedades, recuerden que si están suscritos a este canal, si activan la campanita de este canal, van a tener todas las novedades y toda la información en real al momento de salir, ¿sí? Si no lo hacemos al momento es porque voy a estar trabajando, pero lo voy a estar trayendo, ¿sí? Si hay algo que ustedes ven en otro canal y que yo no lo muestro, es porque ya saben, es un Photoshop. Así que recuerden también, tienen el Discord de mi comunidad donde salen todas las novedades, tienen el Discord oficial de Facebook de Frostborn donde pueden ver todas las cosas, y si no, sigan mirando filtraciones, gente. Espero que la pasen lindo, que tengan un buen comienzo de martes. Esta noche 21:30 vamos a tener directo, no sé si en Twitch, en YouTube, la verdad que no armé nada, todavía no sé qué toca hoy, pero vamos a estar en directo 21:30 esta noche haciendo algo, así que los espero. Un abrazo grande, se cuidan. Tormenta. Chao, chao.